Hola, soy Emilio Rivas y yo voy a hacer explicación de uno de los ejercicios del proyecto de clustering con K-means. Bien, este ejercicio en específico nosotros lo hicimos con la base de datos de los dígitos. Este ya se había visto en clase y nos pareció una muy interesante para poder aplicar este algoritmo. Empezando con las librerías, bueno, están las de siempre, las de NumPy, las de Matplotlib. Bueno, esta de Peel Image es para poder mostrar las imágenes y gráficas que vamos a usar. Eh, Tenemos también, bueno, importamos K-means de sklearn, importamos el dataset de los dígitos y importamos warnings para poder ocultarlos cuando lo muestre. Bien, empezamos con lo de siempre, que es llamar al dataset y guardarlo en una variable. Luego, exactamente los datos que vamos a utilizar los guardamos también en una variable llamada data. Luego, esos datos, bueno, los imprimimos para ver el tamaño, que en este caso es 1797 por 64 columnas. Luego, aquí mostramos el ejemplo de una de los dígitos, si me equivoco, este es el primer dígito de todos, que es un 0. Y bien, luego lo que hacemos es, justo aquí donde le ponemos data es igual a 255 menos data. Lo que hacemos es invertir los colores. En sí, lo que se muestra aquí de color negro va a ser ahora blanco y lo que se muestra de blanco va a ser de color negro. ¿Por qué? Porque aquí abajo ya lo veríamos ya al revés, como digo. La parte del número es ahora negro y la parte que era negro ahora es blanco, para que se visualice mejor, más que nada. Ahora, esto n igual a 10 se refiere a los clústeres. Entonces, ¿cómo podemos saber qué cantidad de clústeres vamos a necesitar? Bueno, primero en sí hay que hacer un análisis de nuestro dataset y entender cómo están estructuradas los elementos y si ya están estructurados previamente. En el caso de este dataset, sí están estructurados de tal forma que ya están de manera predeterminada, listo para ser como clústeres. En este caso como son dígitos, sabemos que en este dataset van de 0 a 9. Entonces serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de esa forma podemos darnos cuenta que serían 10 clústeres, el 0 al 9. En caso de que no esté definido, por ejemplo, el otro ejercicio que va a explicar uno de mis compañeros, se utilizaría un método llamado codo de Jambú, donde se usa una gráfica para determinar exactamente en qué punto se va a elegir la cantidad de clústeres. Podría ser, bueno, en ese caso estamos usando un dataset de un supermercado donde los datos no tienen, digamos, forma de dividirlos de manera clara para poder elegir un clúster sin este método. Entonces, por eso hace falta ese método para poder elegir la cantidad de clústeres. Pero en este caso, como tenemos ya la cantidad predefinida, pues no hace falta usar el método del codo de Jambú. Bien, luego hacemos la parte de siempre, que es crear el método. Bueno, llamamos aquí al método de la librería, le especificamos la cantidad de clusters con este atributo llamado n-clusters y le pasamos como parámetro n, que es la cantidad de clusters, en este caso 10. Y bueno, todo eso lo guardamos en una variable. Luego hacemos el fit de los datos y hacemos la predicción. Con eso lo guardamos de igual forma en una variable. Ok, ahora vamos a hacer el paso donde vamos a empezar a graficar cómo quedaron esos clústeres. En este caso, fila son las filas en Z donde están las imágenes de cada clúster. Porque, como vamos a visualizarlo, tenemos que guardar las filas. Y de igual forma, aquí en num tenemos el número de imágenes de cada clúster. Y en nr tenemos el número de filas -1 en la figura de salida. Y después ya pasamos con los resultados, pues graficarlo. En este caso, como aquí empezamos con el clúster 0, y entonces aquí le decimos que
el clúster en este caso va a ser el número cero. Y luego en la parte de la cantidad de elementos, como sabemos tenemos 1700 y algo elementos. En este caso pues 179 los definió que son en este caso un número cero. Bueno, eso es el que sería el num, como había dicho. Y luego, bueno, esta parte de aquí es nada más para crear esta visualización de los números. En este caso, esta es nada más la graficación. Y bueno, en este caso, como vemos, aquí están puros, en este caso es el clúster de los ceros. Y tuvo bien todos, excepto aquí que este es un 6 que creyó que era 0 y aquí un 2 que creyó que era 0. Y luego en sí repetimos esto 10 veces, como son 10 clusters, nada más fuimos cambiando aquí el número para decirle, este es el cluster 1, el otro era el cluster 0, luego el cluster 2. En este caso, miren, este es el de los 5. Aquí, bueno, hubieron algunos 8 que pensó que eran 5. Aquí en el cluster 2 fueron 210 elementos. Aquí sí se confundió más porque es el de los 7. Algunos 9 pensó que eran 7, algunos 2 pensó que eran 7, algunos 4 pensó que eran 7. El tercer clúster, que es el de los 2, algunos 1 los confundió con 2. El de los 9, algunos 5, algunos 8, algunos 13 pensó que eran 9. Este es el de los 6. Creo que solo uno tuvo mal, que es este 8. El sexto clúster, que es el de los 3. Creo que es un 1, un 8. Sí, creo que solo esos dos tuvo mal. El clúster de los 8, aquí sí hay algunos 8, pero aquí hay un 4, aquí hay un 1, aquí hay un 3. Sí, en general sí, no es perfecto el algoritmo. Ese es el de los 1. Bueno, aquí hay algunos 9, algunos 8. Ese es el de los 4. Aquí hay un 5. Y bueno, ahora, como ya supimos, como ya nos dimos cuenta, ya obtuvimos los clusters, ya sabemos, ya clasificamos los números en cada clúster por medio del modelo, y ya sabemos cuántos números hay en cada clúster. Ahora, aquí lo que hicimos fue todo un proceso para graficar que sacamos de la librería de scikit-learn, que, bueno, como resultado, en sí todo esto es pura graficación. Pura graficación es esto, en medio de una función, pero eso no es relevante explicarlo, es nada más graficación. Pero lo importante es esto. Le pasamos como, bueno, ya los datos de los clusters y obtuvimos cómo quedaría visualmente clasificados en esos clusters. En este caso, como sabemos, son 10 dígitos, 10 clusters. Estas X son los centroides. En la teoría nos dice que los centroides son exactamente el centro de cada clúster. Y cada uno de estos puntitos que se ve aquí son los dígitos en sí, que como los clasificó. Por ejemplo, si los que están más cerca de los centroides son que el algoritmo estaba muy seguro que sí son el dígito que estaba pensando. Y los que están, por ejemplo, justo aquí bueno, los que están más en los bordes son los que fueron más difíciles de clasificar, y no estaba, digamos, que sí lo clasificó en uno, pero estuvo muy cerca de clasificarlo en otro tipo de dígito. Y bueno, así es como se vería nuestra visualización de cómo quedaron hechos nuestros clusters. Y bien, eso sería todo por parte de nuestro primer algoritmo con el ejercicio de los dígitos, que en este caso fue el que elegimos. Gracias. Bueno, ahora le voy a explicar un poco sobre nuestro segundo ejemplo. En este caso importamos todas las librerías que nos van a hacer falta. Aquí nosotros, como podemos observar, estamos importando cada uno de los métodos de k-means. Luego agregamos aquí la base de datos con la cual vamos a trabajar, y aquí es donde definimos los datos que vamos a utilizar. Luego, a continuación, aquí lo que hacemos es utilizar el método codo para encontrar la cantidad óptima de clusters con las que debemos trabajar.
Luego vamos aquí a crear el clusters means para la cantidad de clusters que hemos encontrado. Como podemos observar aquí, que son 5. Y luego aquí lo que hacemos es, básicamente, es la gráfica mostrando cada uno de los, de los clusters y cada uno de los grupos. Vamos a observar aquí que los puntos amarillos son los centroides y cada uno de los colores divide cada uno de los clusters que utilizamos. Luego aquí lo que hacemos es meter el annual income y el spending score, el cual nos sirve para poder identificar a qué cluster pertenece cada uno de los clientes. Luego aquí metemos los datos del Camins y aquí hacemos la predicción. Ya por lo tanto aquí nos muestra cada una de las ID de los clientes y a los clusters que pertenecen. Muchas gracias.